Nosotros, ya digo, nos vamos al libro de Isaías. Hemos comenzado a estudiar este libro hace ya unas cuantas semanas atrás. Realmente es un libro extraordinario, hermanos. Si usted no ha leído nunca el libro del profeta Isaías, le animo a que lo haga. Si lo ha leído en otras ocasiones, le animo a que vuelva otra vez a leerlo. Es un libro muy amplio, muy grande, 66 capítulos. Es un libro que habla de todo. Sinceramente, cada día que estudio este libro me quedo sorprendido de la cantidad de mensajes, de temas, versículos preciosos, historias extraordinarias, muy interesantes que contiene el libro de Isaías. Hay una profecía que aún no se ha cumplido, que la encontramos en el capítulo 17, versículo 1. Isaías 17:1 es la profecía que tiene que ver con una ciudad, concretamente con la ciudad de Damasco, la capital de Siria. En el versículo 1 dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice la palabra. La ciudad de Damasco, según cuenta la palabra de Dios, igual que la ciudad de Babilonia, será algún día totalmente destruida. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó y otras capitales del mundo. Y sabemos que Siria se encuentra en guerra. Hay ya más de 350.000 muertos en ese país, al norte de Israel. Más de 300.000 personas han perdido la vida. Ya es una guerra de todos contra todos. No es que pelee el ejército, digamos, del país contra un ejército extranjero, sino que es una guerra civil, una matanza entre familias, entre hermanos, aprovechando el vacío que se ha creado. Han venido guerrilleros y han venido de otras partes del mundo a pelear en Siria. Y sabemos que hay ciudades que están totalmente destruidas, ciudades están totalmente arrasadas. Y siempre se ha creído, ¿no?, que Siria recibiría, digamos, un ataque exterior de una nación extranjera que atacaría a Siria, pero estamos viendo que los mismos sirios, los mismos habitantes de Siria, son los que están destruyendo el país. Y es realmente increíble, ¿no?, de ver cómo en cualquier momento se puede cumplir esta profecía. La quería simplemente compartir, no voy a extenderme mucho en ello, pero es una profecía que está ahí y que tarde o temprano, lógicamente, tendrá que cumplirse. Si vamos al capítulo 61, ustedes han prestado atención, sin lugar a dudas, a la lectura que se leía esta tarde, lo que Jesús, el Señor Jesucristo, leía en la sinagoga de Nazaret, donde Él se había criado. Y quiero que leamos el pasaje que el Señor Jesucristo leyó ese día en la sinagoga de Nazaret. Estamos en Isaías capítulo 61 y dice así. Preste atención porque hay cosas ahí muy, pero que muy interesantes de las cuales me gustaría hablar en esta tarde. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Versículo 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis
sublimes. Y el versículo 7 dice, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo tenía la costumbre, por eso hemos dicho en muchas ocasiones que hay buenas costumbres y hay malas costumbres, buenos hábitos y malos hábitos que hay que desterrar de nuestra vida. Una de las buenas costumbres que tenía el Señor era ir a la sinagoga todos los sábados. Y en esa ocasión, dice la Biblia, si habéis leído en Lucas capítulo 4, él entra a la sinagoga y se le da el honor, se le da el privilegio de poder traer la lectura pública para toda la congregación. Y dice que él cogió el rollo, ¿verdad?, el pergamino, parte del pergamino del profeta Isaías, y si os dais cuenta, leyó parte del capítulo, parte de los versículos que hemos leído en esta noche. Él solamente leyó un trozo. Y el trozo que leyó era este: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se paró y no siguió leyendo el resto del capítulo o del pasaje que nosotros hemos leído en esta noche. Él leyó un trocito y dice que enrollando el libro se lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es interesante notar porque Isaías era en los tiempos de Jesús uno de los profetas más amados, uno de los más queridos. Porque es un profeta que escribe de la venida del Mesías de una forma extraordinaria. Contiene frases, expresiones y nos da información acerca del Mesías que ningún otro profeta nos da. Y por eso ustedes incluso pueden encontrar a un extranjero que se va desde su país africano, desde Etiopía, se va a Jerusalén para adorar al Señor. Y seguramente pagando una enorme, una elevadísima suma de dinero, logra comprar parte de un pergamino del profeta Isaías, y cuando regresa a Etiopía dice que va montado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y en Samaria había un predicador, había un siervo de Dios que recibe la orden de ir al desierto, y él no sabe a qué, pero él va en obediencia. Y cuando se acerca al carro donde este etíope eunuco, funcionario de una reina etíope llamada Candace, oye que está leyendo al profeta Isaías. Ahora es interesante porque el profeta Isaías estaba y está escrito en hebreo. Y este hombre era etíope. Luego tuvo que asistir a algún tipo de clases, o bien en su tierra o bien en Jerusalén, para poder leer el libro de Isaías, porque no estaba traducido a ningún idioma. Quiero que sepan esto, hermanos. No fue hasta siglos después, hasta mucho tiempo después, que las Sagradas Escrituras comenzaron a ser traducidas a otros idiomas. En ese momento, la escritura que había, la que existía, era el Antiguo Testamento, y solamente se podía leer en su idioma original, en el hebreo. Este era etíope, pero él venía leyendo al profeta Isaías. Y la escritura dice que Felipe se le acerca y le pregunta: ¿tú estás realmente entendiendo lo que estás leyendo? Y este hombre es sincero, este hombre no oculta su ignorancia, este hombre no finge, no aparenta diciendo sí, yo entiendo, no hay problema, no hace falta que me expliques nada. Sino que él es sincero, él es honesto y dice: ¿y cómo voy a entender yo esto si no hay alguien que con paciencia y con sabiduría me lo explique? Dice que se subió al carro, seguramente viajaron durante muchos días, y le fue explicando el pasaje que leía, que por cierto era un pasaje del libro de Isaías. Hasta que llega a un lugar y sale del etíope, no le pide nada a Felipe al etíope, sino al revés, y le dice: oye, yo quiero ser bautizado. ¿Hay algún impedimento para que yo, un extranjero, un no judío, pueda ser bautizado? Y Felipe dice: en absoluto. Si crees verdaderamente, si tienes claras las ideas, no hay ningún problema para que tú seas bautizado. Y qué curioso que iba leyendo parte de una profecía que había escrito el profeta Isaías acerca de los sufrimientos que el Mesías experimentaría en el futuro. Bueno, pues esta porción que he leído esta tarde de Isaías capítulo 51 nos habla acerca de la capacitación sobrenatural que el Mesías tendría para poder desarrollar su ministerio.
Vamos a desgranarla un poco, si os parece. Mirar otra vez el versículo 1 y dice lo siguiente. Dice que el Espíritu de Jehová. Sabemos que la palabra Jehová es una palabra inventada. No existe la palabra Jehová en el texto original. El nombre propio de Dios consiste de 4 consonantes, donde no hay vocales. Es un nombre impronunciable. Es un nombre al cual se le tuvieron que añadir vocales para poderlo traducir y para poderlo pronunciar. El nombre propio de Dios consta de 4 letras hebreas, Yod, Hei, Bat, Hei. Son 4 consonantes que no tienen una pronunciación en castellano. Lo que se hizo fue que se le añadieron las vocales del nombre Adonai y de otros nombres de Dios, y entonces se puede, con esas vocales añadidas al nombre, se puede pronunciar como Yahvé, se puede pronunciar como Jehová, o se puede pronunciar de muchas formas. Incluso cuando ustedes van al texto original, al hebreo, ustedes si logran leer ese nombre, lo van a leer siempre mal, porque los masoretas, que fueron los expertos en la lengua hebrea, en el texto original de las Escrituras, pusieron vocales mal puestas para que cualquier pagano, para que cualquier persona, incluso judía, no pudiera leer correctamente el nombre de Dios, porque ellos han llegado al extremo de no pronunciar bajo ningún concepto el nombre de Dios, basándose en el mandamiento de Éxodo capítulo 20, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, para que no se pronunciara en vano innecesariamente el nombre de Dios, se le han puesto mal las vocales para que cuando lo pronuncies no sea realmente la verdadera pronunciación. Ahora, eso no significa de que el nombre de Dios no se pueda leer y no se pueda pronunciar, por supuesto que sí. Pero fijaros que dice que fue el Espíritu del Señor, el Espíritu del Eterno, el que ungió al Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, vamos a ver, el Espíritu de Yahweh, de Yod-Vah-Hei, unge al Señor. A mí me hace mucha gracia cuando hay personas que se meten en camisas de 11 varas y no conocen el texto original. En el texto original se menciona al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu. Aquí aparece, me imagino que en vuestras Biblias en el versículo 1 aparece con mayúscula. ¿Sí o no? Como dando a entender de que el Espíritu que ungió al Mesías era el Espíritu Santo. Bueno, les digo sinceramente, no tenemos que complicarnos tanto la vida, porque en el texto original, ni en hebreo, ni en griego, no existen palabras con mayúsculas. Todas las palabras, incluido el nombre de Dios, incluido el nombre del Espíritu, incluido el nombre del Mesías, todo está en minúscula. No se hace esa diferencia entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Eso es algo que los traductores al castellano lo han hecho, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque cuando pone el Espíritu, no pone simplemente Ruach, Espíritu, sino que pone Ruach HaKodesh. Literalmente el viento santo, lo que nosotros traduciríamos por el Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu de Yahweh, del Dios eterno, el Señor, está sobre mí. Ahora, cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, Él dice que hay un espíritu que lo ha ungido. Si nosotros estudiamos este tema de las unciones, del cual se ha dicho y escrito tanto, ¿qué era realmente ungir a una persona? Solamente quiero llevarles un instante, sin salir del libro de Isaías, al capítulo 45. Lo leímos el jueves, se lo recuerdo. Isaías 45:1 dice: así dice Yahweh, así dice el Eterno, a su ungido. Y la palabra ungido es Mashiach. Así dice el Eterno a su ungido, a su Mesías. Y aquí dice a Ciro. Y dice, ¿pero cómo? ¿El Mesías no es Cristo? Y sin embargo dice que el Mesías es Koresh, es Ciro. Es que la palabra Mashiach, ungido, no es un nombre propio, como Manolo, Antonio, Juan, Santiago o cualquier otro nombre, sino es un título. No es un nombre, es un título. Por ejemplo, al actual presidente de Israel se le llama Mashiach.
el ungido. A los sacerdotes, a todos los sacerdotes que se les ungía para poder entrar en el lugar santísimo, eran ungidos. Los reyes eran ungidos. Toda aquella persona sobre la cual se derramara un aceite especialmente preparada para poder desarrollar su función profética, su función sacerdotal o su función como rey, se le aplicaba el título Mashiach, ungido. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, el Salvador ungido. No es que Él se llamara Cristo, Él no se llamaba Cristo. Cristo es la aplicación, la traducción de la palabra Mashiach al castellano. Y ahora vemos en este lugar que el Señor Jesucristo dice que a Él alguien lo ha ungido. Claro, es que sin la unción, sin el respaldo del cielo no se podía ministrar. ¿Se cuenta que cuando, por ejemplo, el rey Saúl es descartado como rey de Israel, ¿se acuerdan? Y el profeta Samuel oraba y oraba por él. El Señor le dice, no ores más por él. Ve a la casa de Isaí y unge al siguiente rey de Israel, que teóricamente tenía que ser el príncipe. ¿Quién era? Jonatán, pero no. El futuro de la nación no pasa por un heredero de Saúl, sino por otro, por Isaí, el hijo de Isaí. Y llega y derrama aceite sobre su cabeza, lo unge, y años más tarde el segundo rey de Israel no sería Jonatán, sino sería el rey David, el hijo de Isaí. ¿Os dais cuenta? Y por eso vemos que la unción era algo tan importante que cuando nosotros leemos el famoso Salmo 133, que siempre mutilamos el versículo citando solamente una parte, aunque tiene muchos versículos, pero solamente citamos del Salmo 133 el que más nos gusta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ese es el último versículo. Pero los primeros versículos no hablan de otra cosa. Hablan de una unción que es derramada sobre la cabeza del sacerdote Aarón, que corre por su barba hasta el borde de las vestiduras. Y ahí compara la unción, el respaldo divino, con la bendición de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, que era el verdadero Mesías, no era un impostor, no era un engañador como tantos que vinieron antes de Él y después de Él, fue ungido, pero no por un sacerdote como cualquier otro, sino por el mismo Padre que lo envió. Porque ¿quién envió a Jesucristo al mundo? ¿Quién lo envió? La pregunta es, ¿Jesucristo es eterno, sí o no? Pero nació en Belén de Judea. Pero él llegó a decir, yo soy antes de Abraham. ¿Lo habéis leído ese versículo? Antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Y alguien le dice, pero si tú no tienes ni 40 años, ¿cómo te atreves a decir que tú eres antes de nuestro patriarca Abraham si tú no tienes ni 40 años? Y aunque tuviera 200 años, Abraham fue mucho antes que él. Pero dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo, hermanos? El Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo no tuvo principio ni tuvo fin. Es de eternidad a eternidad. Él es el primero y Él es el último. ¿Quién dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin? ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor Jesucristo. Luego, si Él es el primero y Él es el último, Él abre y Él cierra. Pero a ese Mesías que vino y nació de una mujer llamada María, ¿verdad? Hace 2000 años, el Padre lo unge. ¿Para qué? Dice aquí, versículo 1. Lo unge para dar buenas nuevas a los abatidos. Permítame, a los hechos polvo, a los que ya no tienen ganas de vivir, a los que les faltan la fuerza. Yo he venido para traerles un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Él mismo lo dijo muy claramente en Juan capítulo 10. Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Punto. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Vine para eso. Después dice para sanar o para vendar a los quebrantados de corazón. Y aquí ya no se empieza a hablar no solamente de dolencias externas, de cosas visibles, físicas, sino de problemas del alma. Hace algunos meses atrás
dimos aquí unos estudios acerca de las enfermedades del alma. No sé cuántos se acuerdan de aquello. ¿Algunos se acuerdan? Enfermedades del alma. ¿Se acuerdan que el salmista decía, Señor, saca mi alma, no mi cuerpo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre? Hay gente que tiene enferma el alma, se sienten mal, no tienen ganas de vivir, les cuesta respirar, no tienen aliento, les falta vida, les falta alegría. Van al médico, le hacen analíticas, le sacan análisis, le hacen radiografía y el médico dice, señora, usted no tiene nada, usted está perfectamente. Pero esa persona sabe que algo le pasa. Son enfermedades que no se ven, son enfermedades del alma. Y Jesús vino no solamente para sanar a los ciegos y a los mudos y a los paralíticos y dar vida a los muertos, sino que vino para ayudar a la gente que está enferma del alma. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser que en esta tarde entre nosotros haya muchos que tengan el alma enferma. Sus emociones, sus sentimientos. Para eso también vino el Señor. No es que voy a la iglesia para que oren por mí cuando me duele por aquí o me duele por allá, porque el Señor es mi médico divino, sino que también puedo venir al Señor para que me sane por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice también que vino para dar libertad a los cautivos. Es interesante notar porque en otro pasaje del Nuevo Testamento, ustedes recuerdan que el Señor dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido para a través de ellos predicar la palabra. Yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a esas ovejas perdidas de la casa de Israel les dice, he venido para poner en libertad a los cautivos. Luego el título de israelitas, el título de judíos no sirve de nada, porque a la hora de la verdad estáis tan esclavos y tan ciegos como los que no lo son. Dice además, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuándo Jesucristo sacó un preso de la cárcel? Dígame, ¿cuándo? Mostradme un pasaje de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Los evangelios que hablan de su vida y su ministerio, decidme un pasaje donde vemos a Cristo visitando una cárcel y sacando a un preso. Nunca, jamás. De hecho, tiene un pariente, una persona muy cercana a él, llamado Juan el Bautista, ¿sí o no? Que está en la cárcel y ni siquiera fue a visitarlo, ni siquiera fue a verlo, sino que cuando Juan el Bautista manda unos mensajeros porque tiene dudas, tiene una lucha interior tremenda, y les dice, preguntadle a él si él es el Mesías o tendremos que esperar a otro. Y el Señor le dice, id y hacerle saber a Juan, y le da un mensaje tremendo. Así que no se refiere a una cárcel, a una mazmorra con barrotes de hierro, con puertas de hierro, sino cárceles de tipo espiritual. Hay gente a nuestro alrededor cada día que los vemos que están viviendo como si fueran esclavos. Son presidiarios espiritualmente hablando, y esa libertad la vino a traer el Señor. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esto habla del año de jubileo. Nosotros tal vez, o algunos no tienen mucha idea de lo que significa el año de la buena voluntad del Señor, pero cada 50 años, según la ley de Dios, según la Torá del Señor, cada 50 años se tenían que poner en libertad a todos los esclavos. Cada 50 años se perdonaban las deudas a todo el mundo. En otras palabras, cada 50 años se empezaba de cero. Si tú me debes a mí un montón de dinero, a partir de ahora ya no me debes nada. Era una ley para evitar lo que está pasando hoy en día en España y en muchas naciones de la tierra, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Sin embargo, para evitar ese desequilibrio, para evitar ese abuso, cada 50 años cancelamos las deudas. ¿Qué significa, Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿De dónde viene eso? ¿En qué se basa esa oración? En el año de jubileo, cuando se perdonaban todas las deudas y los esclavos podían otra vez optar a ser libres. Las tierras que se habían vendido porque hacía falta dinero, ¿verdad? No solamente posesiones, sino dinero, se vendían, pero a los 50 años volvían otra vez a pertenecer a sus dueños originales. Y a eso vino el Señor, a traer un año de libertad. Y dice más adelante, y el día de venganza de nuestro Dios, eso no lo leyó. Si os dais cuenta, en la lectura de Lucas capítulo 4, no habló de venganza, no habló de castigo, no habló de retribución, sino que habló de lo que hemos leído hasta el principio. ¿Por qué?
Porque cuando uno lee el libro de Isaías, que es precioso y muy profundo y hermoso, uno se da cuenta, hermanos, de que el Mesías, según la Escritura, tendría que venir en dos ocasiones. Una primera ocasión que ya se produjo hace 2000 años, como cordero, como siervo sufriente, a morir por nosotros, a romper toda ligadura de iniquidad, de pecado, a desbaratar el imperio del diablo, etcétera, etcétera. Y una segunda vez, como dice la palabra y mucho en Isaías, a reinar, de lo cual hablaremos ahora. Y por eso algunos que todavía están esperando al Mesías por primera vez, no entienden esto de que tiene que venir a morir, luego resucita, se va, luego viene otra vez a reinar. Y de ahí que desde el siglo XIII, escuchen esto, desde el siglo XIII hasta hoy en día, dentro de lo que es el mundo del judaísmo, algunos han comenzado a fraguar y a enseñar la idea de que Isaías habla no de uno, sino de dos Mesías. Uno que viene a morir y otro que no tiene nada que ver con el primero, que viene a reinar. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que no hay dos Mesías, sino hay uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Mesías vino una primera vez, cumplió más de 150 profecías que estaban escritas acerca de su persona en el Antiguo Testamento, se marchó, nos dejó a nosotros la responsabilidad de extender su palabra, de extender su mensaje, y volverá por segunda vez en relación con el pecado. Vendrá a gobernar, vendrá a reinar en su etapa milenial. ¿Cuántos dicen amén? Y dice más adelante en los pasajes que nos faltaron por leer, que se producirá toda una restauración de un país que dentro de poco tiempo, durante el ministerio de Isaías, iba a ser destruido, iba a ser arrasado de la faz de la tierra por una etapa de 70 años. Hubieron varios profetas que antes de que viniera el desastre nacional, predicaron muy duramente y muy claramente acerca de lo que le esperaba a la nación. Uno de ellos fue Isaías. Otro, sabemos que fue también Jeremías. Estuvieron durante muchos años diciéndole al país: no se refugien, no se amparen, no se escondan detrás de sus ritos, detrás de su religión, detrás de su templo, porque la vida que lleváis es digna de castigo y es digna de juicio de Dios. Y ellos predicaban acerca del juicio, ellos predicaban acerca de que el país sería sacudido. Y ellos tenían bien claro que cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, aunque de otra apariencia, cuando una persona se aparta de la ley de Dios, tarde o temprano sufrirá terribles consecuencias. Y por eso lloraban, y por eso hacían todo tipo de mensajes, a veces haciendo cosas para que la gente viera en aquello que hacían un ejemplo de lo que se les venía encima. El Señor les dice que utilizaría a los asirios, que eran terribles. Serían los instrumentos que Dios iba a utilizar para sacudir los cimientos espirituales de la nación, para ser expulsados de su tierra durante 70 años. Ahora, nunca ellos se les pasó por la imaginación, por la cabeza, que el templo podría ser destruido. Para ellos el templo era algo intocable, porque allí vivía Dios, porque allí estaba la gloria del Señor. Por lo tanto, que estos hombres vinieran y les dijeran que el templo iba a ser destruido, que los sacerdotes iban a ser asesinados, que miles de personas iban a ser muertas, ni se lo creían. De hecho, sabemos que a Jeremías, por ejemplo, contemporáneo de Isaías, le dieron palizas, le dieron con látigo, lo quisieron matar de hambre, lo metieron en un pozo sin agua para que se muriera allí. ¿Por qué? Porque no les cabía en la cabeza que los paganos, en este caso los asirios, cuyo líder o rey era Nabucodonosor, pudiera venir a destruir la casa de Dios. Pero así ocurrió. La Biblia nos enseña que el templo fue destruido y fueron llevados a Babilonia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 70 años. Como en Dios no existe casualidad, como en Dios todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, uno se tiene que preguntar, por lo menos yo me he preguntado: Señor, ¿por qué 70 años? ¿Tiene algo que ver el número 70 con el tiempo en el cual ellos tendrían que aprender algo? Por supuesto que sí, hermano. No hay nada por casualidad. ¿Por qué el Señor ayudó 40 días y no ayunó 25? ¿Por qué ayunó 40? Bueno, todo tiene una explicación. ¿Y por qué escoge a 12 discípulos y no escoge a 245?
¿verdad? ¿Y por qué el pueblo de Israel está 40 años en el desierto dando vueltas y no está 15 años o 28 años? ¿Por qué las matemáticas, por qué los números se enfatizan tanto en la Escritura? Todo tiene una razón de ser. Y la razón del cautiverio es la siguiente. Yo les expliqué en su momento que cuando el pueblo de Israel no tiene tierra, no tiene país, son esclavos en medio del desierto, rumbo a la tierra de Canaán, recibieron en el desierto una serie de instrucciones, una serie de mandamientos, una serie de enseñanzas que tenían que poner en práctica una vez llegaran a la tierra de Canaán. Claro, había leyes que eran solamente para los agricultores. El que no era agricultor, aquella ley a ellos no le iba. Había leyes que eran para los que eran ganaderos. Había leyes que eran para los sacerdotes, otras eran para las viudas, otros eran para los solteros, otros eran para los soldados. Había leyes para todas. Una de las muchas leyes que el Señor mandó era la siguiente. Cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra. Tenía que haber un Shabbat de la tierra, un descanso, no se podía sembrar nada para que la tierra se reactivara, para que no hubiera un exceso de producción, sino que la tierra descansara. Era un acto de fe, evidentemente, así como ustedes ya han aprendido. Por eso siempre hay un pequeño botón de muestra de lo que después yo en mayor medida les voy a pedir. Primeramente, ustedes tienen que aprender a descansar un día a la semana. Si ustedes interiorizan ese mandamiento de que cada 7 días hay que parar y no hacer nada, cuando yo les pida algo mayor que tiene relación con ese descanso, a ustedes no les va a costar obedecerlos. Pero yo siempre he dicho, el que no es obediente en lo poco, difícilmente lo será en lo mucho. ¿Sí o no? La Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, pues olvídate, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Entonces, si ustedes se acostumbran a un día de los 7, uno solo, me lo dejan para mí solo. Cuando yo les pida a ustedes un año, a ustedes no les va a costar. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaba el 7º año, los agricultores volvían a sembrar la tierra. Y al 7º año otra vez volvían a sembrar la tierra. Llegó un momento en el que el Señor les recordaba a los habitantes de esa nación, mía es la tierra, y ustedes no han obedecido a este mandamiento de dejar reposar mi tierra. Durante 490 años estuvieron viviendo en Canaán. Nunca dejaron reposar la tierra. ¿Por qué dije antes que era un acto de fe, de obediencia? Porque vamos a ver, si no hay siembra, no hay cosecha. La pregunta que algunos se harían, y a lo mejor algunos de ustedes también, si no sembraban el 7º año, ¿de qué vivían? El Señor les decía, si ustedes se fían de mí, y ahí está la cuestión. Si yo digo, hermano, hay que creer en Dios, con eso no tengo ningún problema, no tengo ni que gastar ni 5 minutos para pedirles que ustedes crean en Dios, porque la mayoría, o creo que todos los que estáis aquí esta tarde, todos creéis en Dios, por eso estáis aquí. Pero la cuestión no está solamente en creer en Dios, también dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Sino es fiarnos de Dios, en ese Dios en el cual crees, te fías de Él, le crees a ese Dios. La cosecha del 6º año será tan impresionante que les va a llegar, les va a sobrar para vivir el 6º año, el 7º y el 8º. Cuando llegaba el año 7º, no hacían caso al Señor y así estuvieron 490 largos años en desobediencia total y absoluta. ¿Creen ustedes, y es algo que Isaías intenta demostrarle, y Jeremías y otros profetas, que uno puede hacer en la vida lo que le da la gana y no pasa nada? Total, llevamos 200 años, 300 años, 400 años, 490 años y ¿ves? No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Cuántos años le debían de obediencia al Señor? 70. Porque 70 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 70 por 7? Pues 7 por 7, 49, son 490 años, ¿sí o no? 490 años habéis hecho lo que os ha dado la gana. A mi tierra la tenían que haber dejado en estos años 70 años sin sembrar. No seguidos, a veces me entiende, sino cada 7 años. ¿No lo habéis hecho? Muy bien, fuera. Porque mía es la tierra y mi tierra tiene que descansar. Los cogió, se los lleva a Babilonia. No 80 años, se hubiera pasado. No 60, se hubiera quedado corto. Sino exactamente 70 años para que mi tierra descanse. Cuando se van a cumplir los 70 años, tú te encuentras en Babilonia a un hombre de Dios llamado Daniel,
que él dice, el profeta Jeremías nos dijo que la tierra tendría que reposar 70 años. Y estamos a punto de llegar al año 70. Y él comienza a orar. Y ahí pueden leer la oración de Daniel en el capítulo 9. Una oración impresionante. Y él dice, Señor, tu profeta, tu siervo dijo esto y esto y esto. Y él está orando y se pone a ayunar un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y dice que hasta el final el Señor se le presenta a través de un siervo que él manda. Y les dice, lo que va a pasar con ustedes es esto. Y les da un paquete de profecías que lo llamamos las 70 semanas del profeta Daniel, donde ahí hay un desarrollo impresionante. Hermano, si ustedes se meten en serio a estudiar la Biblia, ustedes no van a querer dejarla nunca, porque ustedes se van a dar cuenta de que es un libro extraordinario, impresionante. 70 años de cautiverio, regresan y ahora 70 semanas de historia. Pero escuchen bien, nuestro calendario no es el más apropiado para estudiar Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro calendario es un calendario que contiene incluso hasta errores. Nuestro calendario es un calendario que tiene errores en el sentido de que ni siquiera incluyó el año 0. Y por eso dicen algunos que nuestro calendario está desfasado, en algunos dicen en 3 y hasta en 4 años, que estaríamos 4 años más de lo que realmente estamos. Es un calendario inventado, lo mandó a hacer un papa llamado Gregorio. Por eso el calendario nuestro se llama también el calendario romano o el calendario gregoriano. Pero en la Biblia hay un calendario que incluso es más corto que el nuestro. Nuestro calendario contiene 365 días y el calendario bíblico tiene 360. Le sobran 5 días. En nuestro calendario hay 12 meses. En el calendario bíblico no siempre, pero a veces hay 13 meses para compensar el desfase de días de un calendario a otro. Nuestro calendario gira en torno al sol. El calendario bíblico gira en torno a la luna. Nuestro calendario gira en torno a días de 24 horas. El día, según se comienza a contabilizar en la Biblia, dura 12 horas, no 24. Por eso cuando tú estudias profecía, de ahí que muchos hayan salido por ahí dando fechas y todas han sido equivocadas. ¿Por qué? Porque parten de una premisa equivocada, parten de un calendario que está mal, de un calendario basado en cálculos humanos y no en el calendario bíblico. El Señor le dice a su pueblo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces ahora uno se da cuenta de que uno tiene semanas de días, pero en la Biblia existen semanas de años. Es decir, cuando pasan 7 días, para nosotros ha pasado ¿cuánto? 1 semana, ¿sí o no? Pero en la Biblia cuando pasaban 7 años, se consideraba que había pasado 1 semana. Por eso a un niño se le podía preguntar ¿qué edad tienes? Y el niño te podía decir tengo 7 años. O el niño te podía decir tengo 1 semana. Y el niño era así. Pero 1 semana de años. Luego si tienes 1 semana, ¿cuántos años tiene el niño? 7 años. 70 semanas yo te voy a dar. Y cuando tú multiplicas 70 por 7 son 490 años. Y es interesante notar cómo, sabéis que hay muchos relojes que tienen una especie de cronómetro, ¿cómo se llama? De cronómetro, pero para atrás, como ¿cómo se llama eso? De un cuenta atrás. El Señor dice, cuando salgan de Babilonia, pongan el cronómetro y empiecen a contar para atrás. Porque le dice el Señor al profeta Daniel, una vez que ya están en Babilonia, desde que salgan hasta que venga el Mesías. Fíjense, las preposiciones en la Biblia son muy interesantes. Dice, desde hasta. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, y le da un tiempo. Y son exactamente 483 años. Y cuando Cristo entra triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino de asno, según la profecía del profeta Zacarías, se pone a llorar y dice, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Si ustedes supieran lo que significa para ustedes este día, pero ustedes no entienden nada, nunca habéis entendido nada, siempre habéis estado en vuestro mundo y no entendéis que este es el día de vuestra visitación. Y pasaron 483 años desde que sale el pueblo de la opresión, del cautiverio en Babilonia, hasta el Mesías príncipe. Pero faltan esos 7 últimos años y ahí está el libro del Apocalipsis.
Ahí está lo que llamamos la famosa gran tribulación, que dura 7 años, o como dice también Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, o como dice otro libro de la Escritura, 42 meses, o 1260 días, y nos da datos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se escribió no para los inconversos, la palabra de Dios se escribió para el pueblo de Dios, es decir, para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso uno, en estos tiempos en los que estamos viviendo, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Y qué va a pasar con España? ¿Y se arreglará todo? ¿Será el año 2016 peor que el 13, el 14 y el 15? ¿Por dónde van los tiros? ¿Quién ganará, este o aquel? ¿Se dividirá España? Entraremos en un conflicto social que nos volveremos a pelear otra vez los unos contra los otros y unos tiran por un lado y otros tiran por otro. ¿De dónde podemos sacar información para estar tranquilos en medio de la tormenta y en medio del caos que está ocurriendo y más que va a ocurrir? De la fuente. Y esa fuente se llama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor Jesucristo se les quedó mirando un día a sus discípulos y le dijo, escudriñad las Escrituras. Pero no las lean así por encimita, superficialmente, por si alguien te pregunta, hermano, ¿leíste la Biblia? Sí, leí un par de salmitos. Ah, qué bien. Escudriñad, métanse en la palabra, estrújenla, memorícenla, estúdienla, para que podáis saber en todo momento y estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Porque para el mundo el Mesías volverá otra vez como ladrón en la noche, pero para nosotros vendrá como nuestro amado, como nuestro novio, como nuestro Señor, como nuestra cabeza, como nuestro Salvador. Y por eso tenemos que leer la palabra, para conocer lo que está ocurriendo en estos tiempos y saber cómo me tengo que comportar. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dedica muchas horas, muchos años a decirle al pueblo, prepárense, el castigo viene. El juicio viene, no quedarán inmunes. No se piensen ustedes que porque son pueblo de Dios y porque tienen el templo allí en el monte Moriah y porque tienen los sacrificios y porque tienen, no se piensen ustedes que aquí no va a pasar nunca nada. No, el Señor dice en su palabra que es hora de que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios es donde el Señor va a comenzar a tratar a su pueblo y a su iglesia. Si vamos al capítulo 65 del libro, ya digo que es un libro muy amplio, muy profundo, muy bonito, muy interesante. En el capítulo 65, del versículo 17 en adelante, miren qué pasaje tan interesante que tiene que ver con la segunda visita, la venida del Mesías en los últimos tiempos. Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé. La palabra crear, la que aparece en Génesis 1:1. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Interesante, ¿eh? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Versículo 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Un niño de 100 años. Pues si 100 años es un anciano. Fijaros cómo todo vuelve otra vez a la era de los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Y dice, y el pecador morirá de 100 años, será maldito. Edificarán casas, y esto nos habla acerca de lo que llamamos el milenio, la era milenial, la era mesiánica. Se edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz. ¿Qué cosa? Habrá nacimientos,
No darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen, responderé, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. A la serpiente como que la mantiene siempre ahí arrastrándose, por la eternidad. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Uno empieza a leer el libro de Isaías, llama corruptos, perversos, depravados, degenerados a todo el liderazgo político y religioso de la época. A lo largo del libro va presentando distintos juicios, profetizando a diferentes naciones, una de ellas Siria, otra también Etiopía y otras naciones. Pero también a lo largo del libro va dejando como una puerta abierta a la esperanza, como un futuro donde Dios va a restaurar, donde Dios va a volver otra vez a traer a sus escogidos, traer a su pueblo a un lugar concreto, para que en ese lugar, dice la Biblia, algún día vayan todas las naciones de la tierra a ver la gloria del Señor. Y esto lo encontramos en el último capítulo del libro de Isaías, donde dice concretamente lo siguiente. Isaías capítulo 66, versículo 20. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor, caballos, carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice el Señor, de modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará, y serán abominables a todo, y será abominable todo hombre. En otras palabras, el Señor dice, mira, ustedes tienen una visión muy corta. Y este es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día, que muchas veces vemos solamente lo que tenemos a nuestro alrededor. Paro, corrupción, que no hay esto, que no hay aquello, y tenemos como una visión de miopes, de personas que tienen una visión demasiado corta de la realidad. Y la realidad no es simplemente la que nos rodea. Isaías habla de un mundo espiritual, de una realidad espiritual que solamente se puede discernir y entender y ver por los ojos de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso encontramos en la palabra de Dios momentos en los que, por ejemplo, el Señor habla muy duramente a uno de sus discípulos y le dice, Satanás, apártate de mí. Y uno dice, pero ¿por qué le has hablado tan duramente a este hombre? Dice, porque no pone la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y esto es durísimo. Si el Señor reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Y te digo esto y te hablo así tan duro, Pedro, porque no has aprendido a estas alturas de tu relación conmigo a poner tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiere decir que a nosotros constantemente nos estaría reprendiendo el Señor por nuestra falta de fe, ¿sí o no? Y no le dice Eliseo al Señor, Señor, abre los ojos a mi criado para que vea ¿qué? Solamente veía a los asirios rodeando el campamento, la casa, venían a matarlo, a destruirlo. Pero Eliseo dice, pero es que hay más que eso. Si tú solamente quieres ver los problemas, pues problemas verás. Pero yo oro para que el Señor abra tu vista y para que veas que hay una protección a nuestro alrededor que con estos ojos no se pueden ver, pero que está. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos a su siervo, a Giesi, y vio los ángeles. Vio la protección del Señor alrededor de su vida. Y yo creo que en estos días, como nunca antes, tenemos que orar al Señor para que abra nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente veamos lo que todo el mundo ve, sino que nos demos cuenta de que en la situación en la que nos encontremos, el Señor siempre estará contigo. Yo decía esta mañana en el puerto de la Cruz que me dio por contar hace poquito me puse a contar las veces que en ese pasaje, creo que es de Eclesiastés capítulo 3, confírmamelo ahí,
se menciona la expresión tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. ¿Lo sabéis, no? Comencé a contar la palabra tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 28 o 24, ¿cuántos hay? 26. 26 veces. ¿Por qué? ¿Casualidad? No, no hay nada por casualidad. No hay nada porque, bueno, porque no se le ocurrió otra cosa. Ya dije llorar, reír, plantar, sembrar, correr, sentarme y ya no se me ocurre nada. Bueno, ya está. No, no. ¿Por qué paró en el número 26? Porque el nombre de Dios, su valor numérico, suma 26. Y te está diciendo indirectamente el Señor, mira, cuando siembres, yo estoy contigo. Y cuando coseches, yo estoy contigo. Cuando llores, yo estoy contigo. Y cuando rías, yo estoy contigo. Cuando estés sano, yo estaré contigo. Y cuando estés enfermo, yo estaré contigo. En otras palabras, no habrá ni una situación, ni una circunstancia de nuestra vida, de todas las que pasaremos, en la que el Señor no esté a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, una palabra tremenda. Tómala, hermano, por favor. Apréndasela de memoria. Escríbela, ponla ahí en el espejo del retrovisor de tu coche, ponlo en el salpicadero, ponlo en la guantera, ponlo en el espejo del baño, ponlo en la nevera, donde tú quieras, pero apréndete esta palabra. Y dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Qué flojito. ¿Cuántos dicen amén? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Que no te falte el aire. Ay, que no llego, ay, que no llego. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y uno pensaba que el que se esforzaba era uno. Y ahora resulta que el que me da ganas de esforzarme es Él. Hasta en eso se lleva Él la gloria. Increíble. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto? Siempre. Saltamos al versículo 13. Porque yo, Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Esto es algo impresionante, hermano. Tremendo. Aleluya. Siempre, siempre. Amén. Usted tiene ante esto dos opciones. Dos opciones, no hay más. No hay A, B, C, D, no, hay dos. O lo crees y te lo aplicas, o no lo crees y no lo vives. No hay más. Si tú dices que tú me tienes cogido de mi mano derecha, si tú dices que tú me das esfuerzo, si tú dices que siempre estarás conmigo, que siempre me acompañarás, ya está. Se acabaron las preocupaciones, se acabó los nerviosismos, se acabó el no dormir, se acabó el estar agobiado, porque el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, me dice a mí personalmente, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré y nunca te abandonaré, sino que estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que cuando yo no tenga lo que me gustaría tener, no significa de que Él no está conmigo, sino que por la razón que mi mente no entiende, Él me está probando para ver cómo reacciono ante lo que yo he dicho que creo, de que Él siempre estará conmigo, de que Él nunca me abandonará. Te voy a quitar un par de cositas a ver cómo reaccionas. Y luego te voy a dar muchas cosas para ver cómo reaccionas cuando tienes mucho, porque cuidado, algunos piensan que cuando uno no tiene nada, como que está uno nervioso y preocupado, pero he visto más gente, escúcheme bien, lo digo de verdad, he visto a más gente que ha echado a perder su vida por la abundancia que por la escasez. ¿Pero cómo puede ser eso? A veces he oído comentarios de gente que dice, claro, hermano, en países donde hay mucha necesidad, en países donde hay mucha escasez y falta de recursos, es como que crece más la iglesia y la gente se acerca más al Señor. Y no es verdad, es mentira lo que dicen, es verdad. En países donde no, aquí no pasa nada, aquí no sobre todo, como que la gente como que no necesita de Dios. Y es todo lo contrario. Es la abundancia la que echa más a perder a la gente que la escasez. El otro día leían el profeta Ezequiel,
Dice, el pecado de Sodoma y de Gomorra fue abundancia de pan, abundancia de tiempo libre, de ociosidad, dice la Escritura. De tal manera que se conformaron con la abundancia. Luego a veces el Señor cierra un poco, aprieta un poco el grifo para ver cómo reaccionamos ante semejante promesa que en esta tarde hemos leído, de que nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto dice, no temas, y dice algo muy interesante en el versículo 14. Lo guardé para el final. Isaías 41:14 dice, no temas. ¿Y qué dice ahí? Gusano. Gusano de Jacob. Oh, vosotros los pobres de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Gusano de Jacob. ¿De dónde viene eso? Gusano. Gusano. ¿Te gustaría que te llamaran, hola gusano? Hola gusana. ¿De dónde viene eso de gusano? ¿Sabes lo que es un gusano, no? ¿De dónde vienen las mariposas? ¿De dónde vienen esas mariposas tan hermosas que uno dice, qué bonita tú? Qué belleza, ¿no? Qué alas, qué colores. Yo tengo en mi mente una imagen de cuando yo era niño. Mi abuelo en Venezuela tenía paredes enteras llenas de unas como de vitrinas de cristal con unas mariposas, así con chinchetas, y tenía unas mariposas enormes, azules, con dibujos. ¿De dónde vienen todas esas mariposas? De los gusanos. Pero ¿por qué se le llamaba Jacob gusano de Jacob? Dice que una noche, la noche anterior a encontrarse Jacob con su hermano gemelo Esaú, dice que se fue a un lugar aparte y allí peleó con Dios. ¿Se acuerdan? Y dice que se le presentó un ángel con el cual trabó una pelea, y cuando ya despuntaba, ya rayaba el alba, Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, porque no voy a dejar pasar esta oportunidad de ser bendecido. Y dice que aquel ser celestial, aquel ángel, le tocó el muslo y le descoyuntó el muslo, y Jacob quedó con la pierna muerta todos los días de su vida. Desde ese día se conoce a aquel llamado Jacob, el que pelea, el que lucha, el suplantador. Se le comenzó a llamar el gusano de Jacob, el que se arrastra, el que cuando camina, por aquí caminó Jacob. ¿Por qué? Porque tú no ves una planta de un pie y como una raya, una planta y una raya, una planta y una raya. Por aquí caminó Jacob. Porque el único que camina así, arrastrando la pierna, el único que camina así, se llama Jacob, el gusano de Jacob. Pero ese día Dios lo bendijo, Dios le paró los pies, y a partir de ese día le dijo el Señor, nunca más se te llamará Jacob, sino se te llamará Israel. Y Dios le dio un nombre que solamente lo lleva un hombre en la Biblia, él, el segundo patriarca de Israel, el tercer patriarca del pueblo de Israel. Amados, hay momentos en los que Dios nos tiene que frenar. Hay momentos en los que Dios nos tiene que parar y decir, sí, para, vas demasiado rápido. Quieres alcanzar demasiado en poco tiempo. Y el Señor nos para los pies. Y a veces, amados hermanos, el Señor nos tiene que parar y decirnos, tienes que dedicar más tiempo para estar conmigo. Corres demasiado rápido y lo que yo quiero es que estés más en mi presencia. Esa era una de las características de Jacob cuando era niño. Dice que era un niño quieto. Jacob estaba todo el día con la lanza, cazando y por aquí y por allá, pero Jacob dice que era como quieto, tranquilo. Más meditaba las conversaciones con su madre, las historias del patriarca Abraham con su padre. Pero llegó un momento en la vida como que se lanzó, como que corre para aquí, corre para allá, ahora a trabajo, ahora hago lo otro, y ahora las ovejas, y ahora hasta aquí, y ahora ya. Y el Señor dijo, ven para acá. Vas demasiado rápido. Te voy a dar un apretón de tuercas para que no corras tan rápido. Y ese día la vida de Jacob fue transformada radicalmente.
Yo creo que la experiencia más grande que un ser humano debe tener en esta vida es la de encontrarse con el Señor y lo que llamamos nosotros nacer de nuevo, ¿sí o no? Pero después de esa experiencia, ¿creen ustedes que no es necesario de vez en cuando volver a reencontrarnos con el Señor? Y no vivir de aquella experiencia de haber aceptado a Cristo hace 30 años atrás, sino volver a tener otro encuentro con el Señor y que el Señor nos pare los pies y nos demos cuenta que a lo que realmente hemos sido llamados es a estar más con Él y menos en otras cuestiones. ¿No les parece? Eso es lo que dice Isaías. Cuando ustedes, como el gusano de Jacob, como vuestro patriarca, aprendáis a ir al ritmo de Dios y no al ritmo vuestro, ese día yo restauraré las ciudades destruidas, ese día volveréis a vuestra tierra y ese día volveréis a ver otra vez un futuro esperanzador. Eso es lo que tenemos que ver. El Señor en estos tiempos nos está mostrando la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esto no hay quien lo componga, ni estos, ni aquello, ni quien sale, ni quien entra. El único que puede restaurar este país, el único que puede restaurar nuestra vida, darnos paz, calma y sosiego en medio de la tormenta, es nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslo a Él, adorémoslo a Él, pongámoslo en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya. Amén. 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 Oramos, hermanos. Oramos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y pídale al Señor en humildad. Señor, enséñame, Señor, enséñame. Hay pasajes en la Biblia que nos sacuden, que nos confrontan. Hay pasajes en la Biblia que nos desnudan y nos muestran que sin Él estamos perdidos. Las ciudades volverán a ser reconstruidas, decía el profeta Isaías. Los muchachos volverán a cantar y a danzar en las calles. Volveréis otra vez a tomar vino de vuestras viñas, a ungiros con el aceite de vuestros olivares. Pero primero tenéis que ser tratados. En horno de fuego te escogí, dice el Señor. Allí donde Dios nos quita las asperezas, allí en el horno de fuego donde las impurezas salen a flote y se limpia la plata o el oro para que sea de una buena calidad. Es el fuego lo que trae purificación, es el fuego lo que trae santidad, es el fuego lo que trae acercamiento a Dios. Y por eso el Señor sí habla de restauración, habla de un país habitado nuevamente, pero primero el horno de fuego. ¿Pero qué pasó en el horno de fuego? Sus siervos entraron, pero no se quemaron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Salieron mejor de lo que entraron. Y cuando salieron, los paganos dijeron: adorad al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, porque yo declaro que no hay otro Dios como el Dios de ellos. Bendito sea el Señor, dijo el rey de los asirios de Babilonia. Pero para llegar a ese punto, el pueblo, representado en estos tres jóvenes, tuvo que entrar al fuego. Y el mundo caerá de rodillas ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso. Pero para eso la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser tratada y probada por el fuego. Dice nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro: para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea hallada en honra, alabanza y honor a nuestro Dios, cuando vuestra fe sea probada por el fuego. Y por eso el Señor nos probará y nos prueba para quitarnos las impurezas, para que podamos aprender a depender solamente del Señor y no de los hombres, no de los gobernantes, no de los políticos,
No de las promesas de los hombres, sino de las promesas de nuestro Dios. Y una de ellas te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con el poder de mi diestra. Agárrate de esa palabra, hermano. Aplícala, vívela y proclámala en fe en el día de hoy. Gracias te damos porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias te damos porque por muchas dificultades y circunstancias difíciles y pruebas por las que tú permitas que pasemos, tú siempre estarás con nosotros. Tú siempre nos sustentarás, siempre estarás a nuestro lado y nunca abandonarás a tu pueblo, Señor. Gracias, gracias de todo corazón, Señor. Bendecimos tu bendito y precioso nombre y te damos la gloria y la honra porque no hay nadie como tú. Bendito sea, Señor. Haz en nuestras vidas lo que tú quieras. Aquí estamos para servirte y para honrarte a ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén.